Muy buena tarde, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria de Paloma Calla, organizada con la colaboración entre el Club de Roma y Fundación La Caixa y bajo los auspicios de una iniciativa al impulso de Juan Antonio Marc. Y gracias por estar presentes. Ustedes habrán oído decir que esto no es una época de cambio, es un cambio de época. ¿Lo han oído alguna vez? ¿O 20 veces? Es que yo recuerdo que la primera vez que lo oí me impresionó mucho, porque, hombre, esta persona lo ha pensado. A la vez número 10 ya me impresionó menos. Pero, bueno, pues muy bien, me parece perfecto, se ha ido banalizando la expresión, pero no por ello es menos cierta. Realmente, más que en una época de cambios, estamos ante un cambio de época y al respecto de estos cambios, no me resisto a leer una cosa que dijo Einstein en una conferencia famosa, que solo cuando están sujetas a peligros y trastornos sociales, las naciones se sienten inducidas a adoptar medidas progresistas. Solo cabe esperar que la crisis actual conduzca a un mundo mejor. Ojalá sea aplicable a nuestra época y que la actual crisis conduzca a un mundo mejor, que en todo caso está al alcance de la especie humana. Hace falta que tenga la inteligencia suficiente para ello, pero tiene la capacidad más que sobrada. Respecto a las personas que van a intervenir, bueno, yo por mi parte reiterar mi agradecimiento por su presencia. No os voy a presentar, pero para eso tenemos un moderador de lujo que se ocupará de hacerlo. Entonces alguien tiene que presentar al moderador. Entonces, el moderador no hace falta presentarlo porque es suficientemente conocido, pero bueno, para aquellos quizá le guste algo menos, escritor, periodista, editor, actualmente editor de la Fundación Formentor. Ha sido históricamente director y patrono de diferentes fundaciones en diferentes lugares y algo que me hace ilusión de decir desde Barcelona, que es miembro de la Real Academia de Bellas Arts, perdón, de Buenas Letras de Barcelona. Muchas gracias, Basilio, por tu generosidad para actuar como moderador. Entonces, aunque la presentación de los ponentes, incluido Juan Antonio Marc, será Basilio Baltasar quien se ocupe, no me puedo resistir a decir tres cosas de Juan Antonio Marc, porque como ya llevamos algunos años tratándonos. Entonces recuerdo cuando tuve la suerte de leer Momentum, su última obra, no sé por qué me recordó a Misma Luz. Entonces hice una especie de asociación de ideas. Digo, es curioso porque dos personas intelectuales mediterráneos, los que tengo respeto, uno me recuerda al otro. Bueno, no sé exactamente cómo funcionan este tipo de vocaciones, pero fue lo que la lectura de Momentum me inspiró. La otra reflexión respecto a Juan Antonio Marc es que su aproximación a los hechos y a las culturas se corresponde con lo que en sociología llamábamos observador participante. Observa, pero no solo observa, sino además se inmiscuye, se implica y también se nota no solo en esta última obra, sino en el conjunto de su obra. Y en tercer lugar, y perdona, pero así es como lo percibo, confirma una ecuación que es conocida entre la gente más docta, que es que la suma de saberes previos, más experiencia, más reflexión, acaba dando sabiduría. Y esto es lo que ya hace algún tiempo ha empezado a pasarle a Juan Antonio. Pues muchas gracias. Bueno, y gracias a todos vosotros por estar. La próxima vez hablaré bien de vosotros. Esto será en otra oportunidad. Y muchísimas gracias. Gracias a la Caixa, a ti, Jaime, por la hospitalidad y por acoger este acto en el que tendremos ocasión de hablar de un nuevo libro. Una edición siempre es un acontecimiento. Hay que tener en cuenta que cuando todos nosotros hayamos desaparecido de la faz de la tierra, algún lector en alguna biblioteca encontrará el libro Momentum y se preguntará, ¿y este Marc quién es? ¿De qué familia Marc es este Juan Antonio Marc? Bueno, voy a presentar a los que nos van a ayudar a comentar el libro de Juan Antonio. En primer lugar, el doctor Antonio Lazi. Y del extenso currículum de los dos, de José Rivas y de Antonio Lazi, pues he seleccionado, bueno, pues unos breves apuntes que pueden darles una idea del gran recorrido profesional
e intelectual que los dos han llevado a cabo. Doctor Antonio Laci, director del Instituto Quirúrgico Laci en el Hospital Quirón de Barcelona, creador en el 2013 de la Plataforma Global de Formación en Cirugía, pionero en la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito quirúrgico, con técnicas, según explica el currículum, mínimamente invasivas y ensayos de cirugía robótica. Bueno, sin duda, quizás salga a colación algunas de estas cuestiones tan fascinantes, con numerosas publicaciones en revistas científicas. El arquitecto José Rivas, autor de numerosos proyectos, entre los que destacan de su primera época el edificio Colón de Barcelona y la Fundación Miró, en compañía de José Luis Sert. Y para no extenderme, bueno, lo que será la inminente inauguración, tengo entendido, del Estadio Santiago Bernabéu, ¿no?, de la gran reforma. Los primeros fueron mi padre. Sí. El edificio Colón. Sí. La Fundación Miró fue mi padre. No fui yo, pero el Bernabéu soy yo. Muy bien, muy bien. Y un proyecto de un nuevo estadio en Dubái, y el Museo del Té, que he visto algunos dibujos que me ha pasado Juan Antonio, realmente espectaculares, el Museo del Té en Yahán, en China. Y de nuestro autor, Juan Antonio, pues habría que decir que ha sido un diplomático que ha sabido combinar el ejercicio de la escritura con esa larga carrera en proyectos y destinos que le han permitido observar de cerca esa marcha del mundo que ha intentado sustanciar en el libro Momentum. Ha sido embajador de España ante las Naciones Unidas de Ginebra y ante la Organización Mundial de Comercio, embajador en Rusia, fundador de la Fundación de las Naciones Unidas para el Arte, impulsor de la artífice, más bien, de la intervención de Miguel Barceló en la cúpula de la Sala de los Derechos Humanos y la Alianza de las Civilizaciones. Bueno, antes de dar la palabra a nuestros invitados, sí que quisiera presentarles brevemente el libro de Juan Antonio. Los aspectos relevantes de este momentum que hoy queremos presentar. En primer lugar, vale la pena decir que hasta donde yo sé, o por lo menos es el único libro que yo he visto que enumera sus capítulos comenzando por el número 0. Hasta ahora todos los libros empezaban con el capítulo 1, el de Juan Antonio Marc, y esto es una novedad de la que nos tendrá que dar explicaciones, espero. Empieza con el número 0, que no es un 0 a la izquierda. Bueno, otra singularidad del libro es que es un ensayo de ideas y al mismo tiempo un ejercicio narrativo de recuerdos y experiencia. Es un libro de memorias cercanas. Es una crónica periodística de las propias vivencias, indagaciones del autor, ¿no? Y también de aquellas personas o personajes que le acompañan en esta búsqueda, en esta indagación, en este gran viaje que ha hecho Juan Antonio Marc con Momentum. El autor da a las ideas el vuelo de la conversación. No son ideas pesadas, densas, sino hay una energía en el intercambio conversacional, el valor de las vidas reales, que son de aquellos que buscan, que hablan, que contrastan, en un permanente cruce de caminos, que me parece una imagen importante para entender tanto el recorrido vital de Juan Antonio Marc como el libro Momentum. Pero, sobre todo, creo que vale la pena poner de relieve el rasgo más singular y excepcional del libro de Juan Antonio Marc. Este libro va a contrapelo, absolutamente a contrapelo, de una poderosa tendencia, influencia cultural contemporánea. El libro de Juan Antonio Marc se ha deshecho de todas las tentaciones distópicas que rigen gran parte de los ensayos que se dedican al ejercicio de la prospectiva, al ejercicio de imaginar el futuro. Hace poco se ha publicado un libro de un pensador francés que se llama Colapsología. Lo cito para que veamos la gran diferencia que hay entre el libro Momentum, que ahora comentaremos, con lo que son estas otras visiones
en parte homologadas por el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, en parte fomentadas por productos masivos e insistentes de la industria del entretenimiento, que a través de las plataformas, pues, de alguna manera han ido modelando la mentalidad contemporánea en base al miedo al futuro. Y esto no solo es una tendencia, sino que es casi un programa, un proyecto político, ¿no? Modelar una mentalidad asustada ante el futuro. Pues Juan Antonio March se ha deshecho de estos miedos y hace un ejercicio ejemplar de afrontar todo lo que promete la técnica, la ciencia y sobre todo la inventiva humana y su capacidad para resolver cualquiera de los obstáculos, que es lo que hemos hecho a lo largo de los 5.000 últimos años, ¿no? Juan Antonio March no se asoma al futuro con la amargura apocalíptica que se ha apoderado de la cultura contemporánea y que la vemos constantemente elaborada, reelaborada, citada en todos los soportes, en todos los debates, en todos los fórums. Es una presencia política importante, opresiva, incómoda, y el autor se ha deshecho de ella para hacer todo lo contrario, proponer un nuevo pacto con la inteligencia, una mirada nueva, razonable, esperanzada y enérgica. Y cuando digo esperanzada, no quiero decir confiada o indolente. No es un ejercicio utópico fácil. Es aceptar no solo el desafío del futuro, sino la obligación moral y colectiva de resolverlo. Esta determinación, esta veracidad está presente en el libro con una tranquilidad realmente admirable. Aborda Juan Antonio todos los campos de nuestro dilema existencial y despliega esa curiosidad de un saber insaciable, atento a todas las novedades e innovaciones de cada uno de los numerosos campos de la ciencia y de la innovación que abordas, ¿no?, con el libro. Hablas de urbanismo y de salud, de vida natural, de inteligencia artificial, de la exploración del cosmos y de las más prometedoras investigaciones en cada uno de estos campos. Hablas de nuevas energías, de nuevas agriculturas, de museos virtuales y también de la percepción extrasensorial. Un detalle nada ornamental respecto a la amplitud reflexiva y filosófica de nuestro amigo, de nuestro autor. Sobre todo la idea de esa única humanidad que es la que necesita nuevas herramientas políticas, nuevas herramientas institucionales para resolver los problemas, afrontar el futuro y resolver nuestra obligación de llegar vivos y sanos a esa inminente cita del tiempo. Lo notable de Momentum, también quiero destacarlo porque me parece estupendo, es una absoluta falta de prejuicios respecto a lo que haremos y a lo que seremos. No se siente esclavizado, no se siente encadenado a ningún dogma, a ninguna consigna, a ninguna de las habituales instrucciones que recibimos constantemente, sino que hace una reflexión ligera, abierta, iluminada hacia todas estas grandes cuestiones. La pesadumbre de los vaticinios funestos, la tremendista perspectiva que nos lleva al infierno del colapso, no existe en este libro. Eso creo que es muy importante. Un libro alentado, como digo, por una certeza incuestionable. El futuro espera lo mejor de cada uno de nosotros y vamos hacia ello. Bueno, entonces ahora, si os parece, doy primero la palabra al doctor Lacy, luego a José Rivas y finalmente Juan Antonio March, pues hará su intervención y luego, si os parece, podemos comentar aquello que nos parezca más urgente. Doctor, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo creo que tal como han introducido... ¿Ya se oye?
¿Se oye? Tal como han introducido a Juan Antonio Marc, tanto nuestro, yo diría que anfitrión, como nuestro moderador, hace que yo pueda, creo que no se enfadará conmigo Juan Antonio, utilizar unas palabras que sean un poco personales. Yo conocí a Juan Antonio Marc a través de un amigo nuestro. Estuve en una cena con él, él no recordará. Se puso a hablar de algo que para mí siempre ha sido... Yo pertenecía a una sociedad que éramos 300 en toda Europa de liberales, intentando remedar al que nos sentimos muy orgullosos, toda mi familia, que por cierto acabó fusilado. Entonces yo no entendía muy bien el efecto Cuba y por qué la gente podía tolerar ciertas cosas. Entonces me acuerdo que me hiciste una explicación de lo que era Cuba que nunca nadie me había hecho y probablemente tiene que ver, serían a lo mejor ya tus orígenes para crear este libro, como muy bien nos ha explicado el moderador. A continuación, y para abreviar un poquito, les he de decir de que yo tuve la suerte de poder leer este libro casi, me atrevo a decir que ni siquiera caliente, porque estuvimos una vez comiendo en su casa y la verdad es que me impresionó. Me impresionó no por lo que se ha dicho aquí, que se ha dicho muy bien y muchísimo mejor que yo, es porque no entendía, como alguien que era embajador, que yo había ido a verle a Moscú y me impresionó lo que trabajaba, cómo podía ser tan Julio Verne en las cosas que iban a pasar o que creo yo que van a pasar en la medicina y que están pasando. Entonces yo he aprovechado para poner aquí nosotros los médicos no sabemos hablar sin alguna que otra diapositiva. Y esto yo creo que es algo que está muy bien y que va a colación con su libro. Porque cuando todos creemos que ya conocemos la respuesta, pues de repente las preguntas cambian. Y esto nos ha pasado en el momento que estamos viviendo. ¿Y cómo hemos reaccionado? ¿Hemos reaccionado de esta forma? Pues la mayoría de gente reacciona de esta forma. Reacciona con agresividad, con un cierto miedo, y él no. Él tú lo ves en el libro y es capaz de escribir sobre lo que yo más entiendo, que hay un par de capítulos tal vez que yo los veo muy, el recuerdo del capítulo 6 de la salud, etcétera, en el cual reacciona de una forma que a lo mejor los médicos deberíamos aprender. Pero ustedes verán, y de nuevo, este tampoco debía ser tonto, y fijaros que, y es un poco lo que ha dicho nuestro moderador, no son las especies más fuertes las que sobreviven, e incluso ni las más inteligentes. Se dice que si hubiese aquí una guerra mundial, lo que no se iría serían las cucarachas y las ratas. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de adaptación al cambio muy, muy superior. Con esto no quiero vaticinar, porque entonces sería justo lo contrario de nuestro escritor en este caso, pero fíjese que todo lo que él y el moderador nos ha explicado es lo que nosotros estamos intentando hacer dentro de lo que es la medicina. Y entonces aquí podemos hacer el famoso brainstorming, y entonces yo les digo, han dicho que creamos una plataforma, es una plataforma que se creó de educación y que ahora es muy potente. Para que les haga una idea, esta plataforma tiene cerca de 500.000 suscritos, tenemos una China, estamos presentes en todo el mundo, y aparece lo que es la nueva realidad, que no me atrevo a decir que se ponga en el libro, pero hay una cosa que está muy bien y que yo estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo, y lo hemos visto ahora con el COVID, que es la nueva realidad, es que vamos a pasar de la parte que llamamos aguda, de los enfermos agudos, a los enfermos crónicos. Para que nosotros, un ejemplo clarísimo es el SIDA. El SIDA antes tenía SIDA y te morías. Es la única enfermedad de mi época de conocimiento que se cargó a otra enfermedad, que era la hemofilia, por las transfusiones. Pero este de agudo a crónico cambia radicalmente cuando estamos viendo los hospitales. Los hospitales
tenemos que pensar en que los hospitales van a ser hospitales de agudos, que no quiere decir que no haya pacientes crónicos que tengan, por ejemplo, pues un cáncer y se tengan que operar. Y entonces aparece la disquisición entre qué es más importante, los procesos diagnósticos y terapéuticos de las diferentes enfermedades o las instituciones y los que en ocasiones dirigen estas instituciones, ya sean médicas o lo que llamamos nosotros paramédicas. Entonces yo les quiero introducir, me gustaría que me atrevo a pedirle opinión a Juan Antonio de que el futuro va a ser el futuro, a mi modo de ver, va a ser el hospital más el home hospital. O sea, nosotros gracias al COVID enviamos a los pacientes a hospitalización domiciliaria con menos de 24 horas de una intervención y simplemente es una organización que se ha hecho y esto permite que haya podido gente que haya podido ser ingresada en el hospital y no haya fallecido, porque sabemos que el porcentaje de pacientes que no ingresan o que no han tenido tratamiento, vayan ustedes, simplemente vean las noticias y vean lo que yo me alucina, cómo somos capaces de ver lo que está pasando en la India con estas imágenes y seguimos cenando tranquilamente. Entonces hemos creado lo que se llama la telehealth, la telemedicina, y fíjense ustedes, Juan Antonio, no solamente va a haber cambios, sino que va a haber cambios en los materiales. Esto es algo espectacular, como ven aquí en el vídeo. Nosotros simplemente con este llamado tatuaje podemos mirar, no un electrocardiograma, que te lo puede hacer el iPhone, electromiograma, electroencefalograma, la temperatura, aquellos que dicen que son capaces de diagnosticar el COVID simplemente mirándole a los ojos o haciendo una cosa, es cómo estás de hidratación, todo esto, cómo está la glucosa, cómo está una serie de cosas. Entonces también creamos, porque esto ya hace un par de años, lo que le llamamos la telecirugía. Hicimos en el Mobile World Congress, hicimos la primera telecirugía dirigida desde el mobile y la verdad es que fue un éxito, tuvo audiencia desde New York Times a cualquier sitio del mundo y nosotros dirigíamos gracias a lo que es el 5G. Esto no fue una cosa como se hacen a veces, que se hace un proyecto, sino que en estos momentos hay una máquina y esta máquina me atrevería a decir que a lo mejor en el libro de instrucciones, si le parece bien a nuestro escritor, sería el manual de instrucciones, que fijaros que ya no hay manuales de instrucciones en las máquinas, pero sí le podríamos colar el libro de Momentum, porque no sería malo la persona que utilizase esto, que tuviese una visión un poquito de lo que es el futuro. Y entonces aparece algo de modo de ver muy... Yo creo que muy interesante, porque aparece estas imágenes que ven ustedes en los móviles que tenemos todos, que podemos ver la cuarentena, podemos ver al residente cómo tiene que aprender, o podemos controlar a los pacientes que están en intensivos pero que no están en intensivos. O sea, nosotros tenemos ahora ya un sistema que se llama Proyecto Cero en el hospital, en el cual nosotros enviamos al paciente a su cama normal y está controlado y tenemos unos dispositivos de alarma que lo que hacemos es recuperar al paciente de intensivos cuando el paciente se pone mal. ¿Qué quiere decir esto? Que clásicamente a un paciente que operas, por ejemplo, de un cáncer de esófago, lo llevas a intensivos. Nunca pasa nada los 2 primeros días. El paciente se complica más adelante, con lo cual es un poco ridículo. Entonces esto se está intentando cambiar y yo creo que esta foto es una alegoría a este espectacular libro. La educación es algo muy importante para nuestros profesionales de la educación y de nuevo, todos lo conocerán, es muy importante que para, no solamente si yo quiero ver, es importante saber cómo tengo que hacerlo. Y por eso le he dicho antes lo del manual, cuando yo estaba preparando estas diapositivas, porque creo que es muy importante, si alguien lee de una forma abierta, tranquila, está bien, porque además puedes leerlo, digamos, como ahora que está tan de moda las series, pues puedes leer por capítulos este libro y vas a estar perfectamente bien y creo que vale la pena. Entonces, lo que intentamos, y este libro lo apoya,
es que ese gap que existe en la educación vamos a intentar reducirlo con nuestra plataforma, vamos a reducir el gap porque las técnicas cada vez son más sofisticadas y más difíciles. Ya estoy acabando. Como ven ustedes, un proceso de aprendizaje tiene que adaptarse a esta nueva forma de trabajar y que es complicado y que está basado en lo que se basa todo, que es la matemática. Se puede decir que nuestros cerebros tienen un límite, que existen unos competidores, que existen además un coste para ello, que existe la localización de cada uno que es diferente, pero lo más importante es que ahora tenemos la forma de analizar los datos. Y además tenemos una responsabilidad social que yo me gustaría que Juan Antonio un día escribiese, porque yo creo que es algo muy importante y me gustará también saber su opinión. Y esta responsabilidad social es que nosotros celebramos hace 10 años una técnica determinada y la razón es que no pudimos hacerlo no por el COVID, sino porque creímos que debíamos hacer esto absolutamente online antes de todos estos sistemas de todo lo que nos pasó. Y fíjense ustedes, dentro de lo que es la sostenibilidad, lo que hicimos es que un congreso tradicional hubiésemos gastado o consumido los kilogramos de CO2 que ven ustedes aquí y el congreso online prácticamente era nulo. Nos hemos ahorrado, ya que está tan de moda, 2.436 veces ida y vuelta Madrid-Barcelona en coche no eléctrico. Con lo cual, creo que esto es algo importante que debemos tener en cuenta y este está dedicado, pues, que él habla, la gente habla todo el mundo habla de inteligencia artificial y yo me atrevería a decir que el 80% de la gente no sabe ni lo que es, ni sabe exactamente cómo va. Lo que es evidente es que nuestro autor sabe perfectamente lo que es la inteligencia artificial. Estos son modelos de inteligencia artificial reales, que se lo paso yo de entrada y han de saber que van a ser explicados en el próximo Mobile el 28 de junio. Algo realmente novedoso. Tú te vas a comparar con los demás, para educación es bestial. Y esto, le quiero decir que esta foto hubiésemos tenido que poner aquí, pero hubiese sido yo creo que un poco exagerado, porque Juan Antonio Márquez es mucho más guapo que este robot. Simplemente, gracias. Muy bien, gracias, doctor Lacy. Voy a dar la palabra a José Rivas, arquitecto. Sabes, José, que Le Corbusier, en el Modulor, empieza diciendo que arquitecto es todo aquel que hace casas o libros. Yo me incliné por la vocación libresca y tú por las verdaderas casas, pero siempre me he sentido muy próximo a esta mentalidad, a esta mirada de ingeniero, ¿no?, sobre las fuerzas que intervienen en el espacio. Siempre me ha parecido fascinante. Y algo de esto comenta Juan Antonio en el libro. Yo creo que tus reflexiones vienen muy a cuento. Bueno, gracias, Basilio. En primer lugar, gracias por darme esta oportunidad de estar con vosotros aquí. Mi amigo Juan Antonio, al que conozco hace muchos años y también me lo presentó un buen amigo en común, ha sido una persona para mí que me ha hecho ver el mundo de otra manera. Igual que el doctor Lacy me ha asustado un poco cuando he visto sus imágenes, porque de medicina yo creo que, como has dicho muy bien tú, se sabe poco. Pero hacia dónde va la arquitectura y sobre todo el urbanismo, yo creo que no se sabe nada. Se especula mucho y se dicen muchas cosas. Antes, cuando estábamos esperando para empezar la conversación, para esta conferencia, yo le comentaba al doctor, digo, doctor, ¿por qué nuestras abuelas nos decían que no nos pusiésemos al lado de corrientes de aire, que nos constiparíamos o cogeríamos la gripe? Y en cambio ahora tenemos que estar todo el día con corrientes de aire para liberarnos del virus. Es decir, no se sabe nada. En medicina, por supuesto, más, pero en arquitectura realmente no se sabe nada. Entonces yo, cuando he leído el libro de Juan Antonio, aparte que muchas cosas no las he entendido, excepto las que he entendido, que son las de arquitectura, ha habido algo que me ha fascinado. Es un hombre que tiene una formación, y como ha dicho muy bien antes, lo ha definido Basilio,
Es una persona que a través del esfuerzo, el trabajo, el ser embajador, el ser Julio Verne, ha llegado a un nivel de sabiduría en donde puedes hablar con él de todo, incluso de lo tuyo, y encima tiene la modestia para no querer saber más que tú. Te pregunta, pero sin afirmar como hace mucha gente. Y esto es una de las cualidades que a mí me ha impresionado. Alguna frase me suena mía, pero lo cual no quiere decir que él se la pueda hacer suya, porque yo no lo diré. Como primer tema para reflexionar, porque yo creo que hacer grandes discursos es mucho mejor ver imágenes, yo he tenido la suerte con el escritor de este libro de vivir más de 2 o 3 viajes a lo largo del mundo. Y cuando tú me has presentado, has hablado de China, el doctor Lazi ha hablado de Cuba, y yo también he estado en África. Es decir, en estos 3 sitios he estado con Juan Antonio Marc, en China, en Cuba y en Accra. Y en los 3 ha habido... Y yo hablo desde el sentimiento y desde lo que he visto y lo que he vivido. Es decir, traigo muchos papeles porque pienso voy a leer un papel, pero no me interesa. Al final es el sentimiento el que me lleva y que es lo que yo tengo en mi profesión, ¿no? La primera vez que viajé con Juan Antonio Marc, que fue en concreto, si no recuerdo mal, a Accra, fue un viaje muy divertido pero muy complicado. A él le recibían como personalidad que era, o había sido en aquel momento, ya no estaba ejerciendo de embajador, como una autoridad. Y él me presentaba a mí como si fuese una eminencia en arquitectura, cuando realmente yo era una persona normal en arquitectura. Pero cualquier cosa que les explicaba se quedaban encantados, hasta el extremo que si pasan las diapositivas que he traído, llegamos a hacer un planeamiento para... No, es que no... Ah, ¿y cómo va esto? Vale. Bueno, cuando el título es pensar en nuevos modelos de urbanismo para articular en armonía el crecimiento de las ciudades medias y pueblos, el primer caso... La derecha. ¿Sí? No, derecha, el que está tapado. Ah, el que está tapado. Perdón, esto es Accra. Y me plantearon todo un proyecto, como en su momento fue la Barcelona Olímpica, una fachada marítima de unos 12 kilómetros de longitud, en donde pasasen cosas, y cosas quería decir que lo primero y lo más importante era que tuviese una relación el pueblo con el mar, porque era un pueblo es una ciudad que está totalmente de espaldas al mar, como nos pasó a nosotros en Barcelona en la época olímpica, que Barcelona, si os acordáis, era una zona industrial y se transformó absolutamente toda y dimos la cara al mar. Este fue un primer gran avance. Entonces, el modelo Barcelona reconozco que me ha ayudado mucho. Cuando lo discutíamos con Juan Antonio, pues incluso en Accra, en Ghana, ellos querían ser Barcelona. Y si nos fijamos, esta primera línea es todo un paseo, porque tiene una playa magnífica que da al Atlántico y toda la primera fila, diría, primer kilómetro y medio hacia adentro, tenía que ser árbol, paseo, carriles bici, todo lo que estamos viviendo hoy. Y lo hicimos este plan. Y recuerdo perfectamente cuando el presidente de Ghana nos dijo, esto lo quiero ya. Y bueno, esto lo quiero ya, pero esto lo tendrá que poner alguien el dinero para hacer todo esto. Porque hay países que lo pone el municipio, hay una relación entre la sociedad civil y la administración, y aquí no había ni relación entre la sociedad civil, ni la administración, ni la sociedad civil. Pero se quedaron entusiasmados. Hoy es un proyecto que sigue vigente y la manera y no me extenderé mucho porque no creo que tenga mucho interés, la manera a la que han llegado para poderlo pagar y subvencionar ha sido que le han dado valor a toda la segunda línea a nivel de terrenos y están construyendo hoteles, viviendas, apartamentos, incluso vivienda social en una parte muy importante para que el pueblo pueda vivir también con la dignidad que merece. Es decir, un poco equilibrando absolutamente a todas las capas sociales que existen en Accra. Y esto fue lo que más le gustó, porque él vendió claramente que todo el clima es muy bueno, que él entregaría a todos los habitantes con familias de 5 personas una casa de 60, 70 metros cuadrados en donde con cubierta y 4 paredes, pero muy limpias y muy bien urbanizadas, ellos luego se las harían como quisiesen. Y cuando digo como quisiesen es que la harían en función de sus necesidades, no de las necesidades que marca normalmente el promotor europeo o el estándar hasta ahora que hemos vivido en arquitectura en Europa, ¿no? Esto ahora, para ir para atrás, porque... Este segundo caso fue el tercer viaje que fuimos a China. Y aquello fue una cosa ya realmente espectacular, porque llegamos y me plantearon
desde el trabajo, el museo y el vivir, organizar una ciudad para 100.000 campesinos que se dedicaban a trabajar en la zona sudeste, en el mundo del té, y a la vez que hubiese un atractivo turístico para que todos los visitantes que fuesen a esta parte de China viesen desde dónde y cómo evolucionaba toda la industria del té. Pero lo más importante era que el habitante no se desplazase a 100 kilómetros o 150 kilómetros, hablando de poca distancia en China, para poder ir a trabajar. Y el resumen del programa fue muy claro. Oiga, han de hacer ustedes, o ha de hacer usted, un master plan en donde la gente, en medio de las grandes plantaciones de té, pueda vivir con sus familias, pueda trabajar y a la vez pueda montar próximamente negocios que vayan junto a la industria turística que ellos están buscando con el té. El 75% de la producción de té en China es en esta zona de aquí del sudeste. Hay un tema que está muy claro. Con este urbanismo yo no pretendo hacer luego todos los edificios. El urbanismo es un instrumento para marcar y hacer ciudades y a la vez que luego haya muchas variables en la arquitectura. Con un buen urbanismo la arquitectura se ve poco. Por muy buena arquitectura que haya, si no hay urbanismo, es un desastre. Y no pongo ejemplos de ciudades porque no soy persona de susceptibilidades, pero tenemos muchos casos que cuando vamos a un restaurante decimos, oh, que viene comido, que viene cenado. Tú llegas a una ciudad y tienes una sensación de que me gusta esta ciudad y no sabes por qué. Una de ellas es Barcelona, y no lo digo porque yo sea de Barcelona. Otra ciudad que es muy bonita es Palma. Palma es una ciudad bonita, pero tiene un urbanismo claro y fácil. Ibiza, de la que yo soy, es un desastre. Pero yo se lo he dicho a las autoridades. ¿Por qué es un desastre? Porque no hay urbanismo. Van haciendo edificios, los van tirando, dejando caer del suelo. Y bueno, que luego el edificio esté bien o esté mal, focaliza en que tú mires aquel edificio, pero no mires el conjunto. En cambio, llegas a Barcelona y ves un conjunto de ciudad que todo está bien, lo cual no quiere decir que todos los edificios estén bien. Entonces, en este caso, aquí en China, pues fue muy gracioso porque el tipo de vivienda pasaba un poco parecido a Accra, pero los chinos saben mucho mejor cómo quieren vivir. En Accra no lo sabían. Y me dijeron un programa para una casa prototipo, y no me quiero enrollar mucho, pero era muy tradicional. Y una cosa que ha dicho el doctor Lazi, igual que te mandan a casa rápido para que te cures y estás en el hospital un día o 2 días, ellos querían una casa en donde comer, dormir, reunirse con la gente y a la vez, si podía ser, estar cerca del trabajo e incluso trabajar, porque dentro de estas plantaciones de té y todo este tipo de organización, no solo se está manualmente trabajando, sino que también hay un tema administrativo de organización. Y en Momentum lo he visto, y Juan Antonio lo dice muy claro. Es decir, la casa del futuro ha de estar preparada para todo. No puede ser una casa en la que solo te limites a dormir, a comer, y la vida clásica tradicional que muchos de nosotros hemos vivido, yo creo que será muy diferente en el futuro. Juan Antonio, evidentemente, hablábamos en castellano, nos traducían al chino lo que querían, y tuvimos momentos apasionantes que nos reímos mucho, pero saben muy bien lo que quieren. Y el tercer caso que he traído es en el centro de Europa. Es un proyecto en Pati, a 30 kilómetros de Budapest, en donde el objetivo está al lado de la ciudad deportiva, de un estadio de fútbol y ciudad deportiva, donde forman a jugadores de Ferenc Puskás, que fue un jugador épico en el Real Madrid, y él mismo lo ha montado. Entonces me encargaron un concepto urbanístico muy diferente, y hace 6 años, que era bloque de vivienda plurifamiliar, poco, pero conceptualmente, que sea una manzana del ensanche de Cerdá, del Cerdá de verdad, es decir, con verde dentro, con ventilación cruzada, con toda una serie de cosas que ya hemos vivido, pero que desgraciadamente no hemos visto hechas por circunstancias. Luego, a partir de aquí, viviendas unifamiliares, siempre alrededor de verde, de lagos, de agua, en algún caso la zona de más alto standing al lado de un campo de golf, y si os fijáis en estas imágenes, todo en medio del campo. ¿Qué es lo que me ha recordado esto? Juan Antonio dice una cosa que está muy clara. Es decir, estamos viviendo en la Tierra 7.500 millones de habitantes en un espacio de 7,5% de toda la superficie de la Tierra. Es decir, podríamos colonizar y separarnos todos mucho más, un 6% más, un 7% más, que ya sería el doble. Y no tendríamos que vivir en ciudades tan apretadas, tan... Él lo dice muy claro, es decir, vamos hacia un futuro en donde yo creo que nos hemos de extender, y muy claramente uno de los sitios donde te puedes extender es el campo o el centro de Europa, que es verde, pero también incluso el desierto. Me atrevo a decir que en el desierto
Y si te vas a Dubái es un ejemplo clarísimo. Cada vez que yo llego a Dubái veo más verde, más césped, y más palmeras y más cosas. Y esto es algo que sí, en arquitectura y en urbanismo va a pasar. La gente va a acabar, y está saliendo actualmente en la televisión, aunque no se sabe nada. Y no sé si lo habéis visto. Ahora llevan fibra óptica a todos los pueblos, todas las casas de los pueblos se están revalorizando. La gente quiere ir a vivir a los pueblos. Es decir, me enrollaría mucho y diría muchas cosas, pero todo esto, igual que desde la medicina se hace desde el conocimiento o desde el estudio, desde la técnica, en arquitectura se improvisa mucho. Y luego, los políticos, y con esto acabo, no se atreven a intervenir en medicina, excepto en tomar medidas. Pero en la parte médica no. Pero en urbanismo y arquitectura sí que se atreven. Entonces, en este caso, quiero agradecer a Juan Antonio, que nunca le considero un político, que ha sido una persona que ha creído en mis ideas y en su libro refleja algunas, y podría extenderme en media hora, pero creo que es momento de darle la palabra a Basilio para entrar en debate, porque podría contar mi vida y tampoco me interesa. Gracias. Muchas gracias, José. Y efectivamente vamos a la conversación, que es lo que más nos gusta, pero antes dejemos al autor que diga algo sobre sí mismo y sobre el libro. En el último capítulo, Juan Antonio, haces actuar a un secretario general de las Naciones Unidas que tiene un par de ideas muy interesantes. Una de ellas es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos será la columna vertebral de la Constitución Mundial, como no podría ser de otro modo, y que luego, dado que todos los conflictos que de alguna manera, los conflictos sangrantes que duelen al mundo no son caprichos, sino que son procesos que han ido germinando a lo largo de la historia, se crea como una especie de comité de sabios, ¿no?, con los últimos premios Nobel de la paz. Tú aclaras los vivos, es decir, los premios Nobel de la paz muertos no pueden formar parte de este consejo, y que les corresponderá la tarea de zanjar soluciones de obligado cumplimiento, ¿no? Y creo que el actual secretario general de las Naciones Unidas ha leído tu libro, le ha gustado y, por lo tanto, incluso podría ocurrir que le estés haciendo el programa, ¿no?, el guión de su próxima intervención. Bueno, muchas gracias, Basilio. Yo creo que es cierta la primera parte de que el secretario general de Naciones Unidas ha leído el libro y me ha felicitado, pero en la segunda parte que esto sea la inspiración de lo que va a hacer sería demasiado pensar de mi parte. Pero bueno, ha sido tan elogioso en la presentación del libro y al mismo tiempo tan afinado que tampoco lo hemos de poner en saco roto, ¿no? Yo querría empezar la pequeña intervención agradeciendo a Jaime Lanaspa que hoy nos tenga aquí, en este fantástico Palacio Macaya. Decirle que le agradezco también mucho sus palabras, creo que ha sido de una, como diría Andreotti, una finezza impresionante, la manera de escribir que este libro y mi quehacer es un poco un observador participante, porque es verdad que hay mucha observación, pero quiere ser activo, y en eso enlaza con lo que ha dicho Basilio, que quiere ser un libro que traiga todo un viento, no solo de esperanza, sino de energía a esta sociedad en un momento que es muy importante, porque todo lo positivo se le abre y lo que no podemos es caer en ninguna de las tendencias negativas de confrontación, de esquemas del pasado. Creo que estamos en un cambio de época y que, por lo tanto, hay que empezar con nuevas actitudes, nuevos esquemas, y este libro quiere ser la orientación hacia ello, ¿no? Hay muchos temas internos y a mí me ha alegrado mucho que tanto el doctor Delacy como el arquitecto José Rivas me acompañen hoy, porque en sus capítulos de sanidad y de arquitectura han mostrado cómo está todo en gran cambio y en gran innovación y que todo apunta hacia el futuro. No hay
no hay desánimo en sus áreas, no hay desde la medicina una sensación de que viene una época negra, sino al contrario, hay una sensación de que todo lo que se puede hacer mañana es mucho mejor que lo de hoy. Y al mismo tiempo con la arquitectura se ha mostrado que también la capacidad de tener nuevas ideas, ordenar nuevos espacios, tener nuevos proyectos, pues está súper vivo en la mentalidad de un arquitecto como José Rivas, ¿no? Por lo tanto, el contenido del libro me ha gustado mucho que nos puedan acompañar hoy, porque de alguna manera muestra que esta intuición de un observador, y por lo tanto no de un especialista, pero de un observador, digamos, multitemático, se adecua bastante a lo que se puede hacer, ¿no? Yo con este libro hay 3 planos que me interesaban especialmente, ¿no? El primero es exponer en los ojos de la gente el fantástico planeta que tienen, no solo como Tierra, sino la obra humana que hay en este planeta. A mí me impresionó mucho en el viaje que hice a Dunhuang y descubrí lo que es Dunhuang y que no tenía ni la mínima idea que existía. Y Dunhuang es una zona montañosa donde los emperadores de China durante 1500 años han encargado a sus artistas la decoración de unas cuevas que primero se excavaban en la montaña y que durante 1500 años, de forma continuada, los artistas chinos han ido decorando, ¿no? Claro, eso es una obra de la humanidad impresionante, porque cuando nosotros nos fijamos en la cultura occidental, vemos momentos que a veces duran un siglo, ¿no? Puede ser el Renacimiento, puede ser un momento clave en el Imperio Romano, en el apogeo de las civilizaciones mesopotámicas, mucho más largo ha sido evidentemente en Egipto, pero lo impresionante aquí es que ha sido en constante continuidad durante 1500 años y la obra es realmente una de las maravillas de la humanidad. Así como a nadie se le escapa la obra de los egipcios en las pirámides, en fin, toda la riqueza cultural de aquel entonces, yo creo que si hiciéramos una encuesta a la población mundial y quién conoce los tesoros de Dunhuang, difícilmente llegábamos ni al 1% de la población mundial. Entonces, esto me abrió a mí la idea de que hemos de orientar a la gente a dejar de tener este aferramiento, lo que yo llamo de una manera un poco vulgar, a un enfoque testoronal, digamos, ¿no? De esa sensación de que si no están en una dinámica de grupo, de que si no están en una dinámica de confrontación no se sienten vivos, y que esto llegue después de al menos haber hecho lo primero, que es haber descubierto el mundo en el que viven, ¿no? Porque al final lo que hacemos es lo contrario. La gente tiene un periodo de vida que puede ser 50, 60, 70, 80, 90 años, han tenido la suerte de aterrizar en un planeta absolutamente maravilloso y se van de este planeta ya no habiendo vivido, sino ni siquiera habiendo conocido pues un 95% de lo que representa. Por lo tanto, este es un libro que quiere poner en los ojos del lector el sorprenderse de los maravillosos sitios que existe y que ni sabía lo que existía. Por ejemplo, la isla de Socotra, cerca de Omán, Dunhuang, Novosibirsk, o sea, sitios muy especiales que pueden alimentar a la gente las ganas de conocer de nuevo este mundo, y eso para mí creo que sería importante para la nueva generación. La nueva generación que va a poder vivir las cosas de manera mucho más virtual, puede empezar a conocer toda esta riqueza que tiene este planeta de obra natural, pero también de obra humana, y por tanto, si creamos esa tendencia de maravillarse con este mundo que tiene, quizás será más fácil neutralizar las ideas destructivas que hay. Yo creo que el bien y el mal son evidentemente existentes y son parte de la misma moneda. Por lo tanto, todos los que pueden pensar en eliminar el mal, yo creo que no es una buena estrategia. El mal no se eliminará. El único problema, la única estrategia posible es que el bien sea más fuerte que el mal. Es decir, que los que están en una dinámica positivista sea con más intensidad y mayor número que los que están en una dinámica destructiva. Por tanto, el libro llama a entusiasmarse con el planeta, con lo que existe, para crear una nueva era de los 20, que así como en el 1900 los 20 fueron los felices 20 y que fueron una explosión de euforia, esta década de los 20, que ha empezado también después de
un momento difícil del confinamiento, sea una explosión de quererse enamorar la humanidad entera del mundo que tiene, ¿no? Y yo creo que es bastante clave, porque a mí siempre me ha impresionado cómo los mensajes negativos arraigan de manera tan rápida, ¿no? O sea, cómo podemos tener un Hitler que llega a un país en unas dificultades importantes, pero que tiene la cultura arquitectónica más desarrollada, la Bauhaus, tiene los mejores pensadores, tiene los mejores músicos, y en solo 3 años puede lanzar este país absolutamente a autodestruirse, ¿no? Por lo tanto, el crear tendencia positiva yo creo que no se puede ver como una voluntad buenista, sino como una necesidad para preservar la maravilla que tenemos. La segunda cosa es el contenido de la nueva época en que vivimos, ¿no? Yo digo que la nueva época para mí es el inicio de la era de la inteligencia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hasta ahora el hombre, al principio lo que ha intentado es sobrevivir y luego ha intentado, bueno, pues empezar a desarrollar las máximas cosas de inteligencia posible, pero en gran número el hombre ha sido una fuerza de trabajo, ¿no? A medida que hemos ido avanzando en su progreso, cada vez ha sido más el número de gente que ha tenido, digamos, tareas inteligentes. Pero no nos hemos de remontar muy atrás para ver que el hombre ha sido básicamente una fuerza de trabajo. Es decir, toda la negritud, desde hasta el año, digamos, 1900, ha sido una fuerza básica de trabajo que, gracias a Dios, con todo el desarrollo de la revolución industrial, se ha podido ir sustituyendo. Pero claro, no es lo mismo tener un mundo de 7.500 millones de personas en que tengan labores muy inteligentes, pongamos 200 millones, que tener un mundo en que los que desarrollan labores inteligentes sean 1.000 millones o que acaben siendo 7.500. Y digo 7.500 porque yo siempre he puesto el ejemplo de que el ser humano demuestra la inmensa diversidad que tiene en 2 puntos de momentos muy fáciles, que son las huellas dactilares y los ojos, ¿no? Eso nos permite poder tener 7.500 millones de huellas dactilares diferentes o 7.500 reconocimientos de las pupilas totalmente diferentes, ¿no? Por tanto, implica que si en algo tan pequeño cada individuo es diferente, imaginemos lo que es en las combinaciones neuronales. Las combinaciones neuronales, ese potencial de tener 7.500 millones de individuos que lo que usan es su diferente percepción de las realidades, la innovación, etcétera, nos lleva a una humanidad totalmente diferente. Por tanto, este libro quiere ser una invitación a ir descubriendo a cómo en muchas actividades todo puede ser muy cambiante, ¿no? Uno de los aspectos que no se ha tocado todavía aquí, pero yo siempre he llamado la atención, va a ser la movilidad. La movilidad, nosotros tenemos que a principios del siglo anterior, es decir, en el 1900, pues el número de carreteras asfaltadas y el número de coches circulando eran casi inexistentes. Hemos de pensar que el primer coche de explosión es el 1887 y, por lo tanto, en 1887, durante todo el 1890, los coches circulan por caminos de tierra. Por lo tanto, cuando hoy vemos los millones y millones de pistas asfaltadas que tenemos en el mundo y al mismo tiempo que circulan diariamente 2.5 billones de coches por el mundo, y nada de esto existía en el 1900, podemos decir que lo que yo creo que va a llegar en este siglo, que va a ser la revolución aérea individual, puede ir mucho más rápido de lo que imaginamos. La clave está en que con todo el desarrollo de los nuevos, digamos, fuentes de energía, yo creo que en un horizonte no muy lejano, y no me quiero aventurar demasiado, pero la próxima vez invitaremos a estar con nosotros a un ingeniero de Airbus o de Boeing que también nos guíe en esto, pero yo creo que en un horizonte no lejano de unos 30 años podemos tener los aviones totalmente individuales, sin coste de energía, volando continuamente por todo el mundo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pero esto es un poco terrible, será un poco de inseguridad. Bueno, yo digo, no lo creo por 2 razones, ¿no? A mí me decía una vez el presidente de Abertis, me decía, mira, todo el objetivo de tener los coches sin conductor
es poder pasar a los aviones sin conductor. Porque el día que nos montemos en un coche que no está conducido y que va por una carretera llena de eses y cerca del precipicio, el que se acostumbre a ir así, sin conductor, luego va a tener mucho menos miedo de que esto se alce y que vaya a un lugar en que apenas hay mayores problemas que los que el ordenador ya sabe manejar y dominar, ¿no? Y bueno, en esto tenemos el ejemplo clave que yo siempre pongo, que es el famoso vuelo de los estorninos, ¿no? Nosotros vemos volar estorninos en una concentración impresionante, o sea, se ha hablado de grupos de 5 millones que vuelan absolutamente pegados, absolutamente oscilando, es decir, que no siguen una línea y nunca hay ningún accidente. Ningún accidente nunca uno ha visto chocar dos pájaros en el aire, ¿no? Mientras que si ponemos 10.000 caballos a correr en una línea recta, se atropellan, se saltan, hay tropezones. Por lo tanto, creo que este siglo va a ser el siglo de la transformación de la movilidad aérea. Y eso enlaza con lo que ha expuesto el arquitecto José Rivas. Porque claro, si tenemos solo el 6% del planeta urbanizado, y por lo tanto tenemos que el 94% está totalmente virgen, claro, el gran reto es para los arquitectos y para el futuro de los arquitectos políticos de cómo tratamos este espacio. Porque claro, el hombre, al estar totalmente interconectado con el saber, es decir, que a través de satélites y a través de los aparatos receptores, en este momento son los móviles, pero de aquí 6, 7 años quizás tenemos algo muchísimo todavía más desarrollado, van a estar recibiendo en cualquier punto del planeta toda la información más actual que existe. Por lo tanto, cualquier hombre individual va a estar impecablemente informado, viva donde viva. Y si a través de los aviones individuales con energía totalmente limpia y recargable, solar, eólica, etcétera, se puede desplazar sin ningún tipo de coste y en espacio muy corto, es decir, que recorrerse 2.000 kilómetros son quizás 2 horas y media, implica que donde se va a asentar la gente, pues es una transformación total del planeta. Entonces la clave es que como piedra que ponemos, piedra que normalmente no quitamos, todos estos espacios vírgenes, ese 94% de espacio virgen, es clave de cómo se abordará la urbanización de este espacio. Y por lo tanto, eso implica toda una nueva frontera para los estudiantes, para la nueva generación, etc. En fin, no me quiero extender mucho más, solo para dar una pincelada de cómo van a cambiar la visión de muchas cosas. Yo digo siempre que quizás durante este siglo, y gracias a la inteligencia artificial, vamos a poder descodificar el lenguaje de los pájaros. A mí siempre me sorprende que cómo se comunican los animales terrestres muchas veces es para comunicarse, para avisarse, etc. Pero cuando uno ve el tema de los pájaros, ve unas conversaciones larguísimas, en fin, yo creo que el momento que descodificamos, como hizo en su momento con la piedra Rosetta, en 1800, y se pudo descubrir cuál era el lenguaje que utilizaban los egipcios y qué estaba en las pirámides, el día que gracias a la inteligencia artificial descodificamos qué se comunican los pájaros, vamos a empezar a encontrar que esa naturaleza es más inteligente de lo que pensábamos. Y eso va a cambiar la relación nuestra con la naturaleza, que la vemos de alguna manera como un hecho, a entender que vivimos en un planeta mucho más inteligente. El tema me podría extender mucho más, el libro es muy largo, pero hay un único punto que es el tercer eje, me refería al principio en 3, y el tercer eje es cómo estructuramos ese mundo políticamente. A mí me impresionó una vez cuando estaba en San Petersburgo una intervención del hijo de John Galbraith, James Galbraith, que es un sociólogo y economista también y que participaba en unos debates que hemos organizado en San Petersburgo, y le preguntaron cuál creía que era la clave del desarrollo humano, ¿no? Y entonces él contestó diciendo que aun siendo importante el dinero y siendo importante la educación, la clave del desarrollo humano es cómo se organiza el juego, cómo se organiza el juego. Y esta es bastante clave de la cuestión, ¿no? De ahí que, aunque el contenido de la sociedad puede avanzar mucho, y hemos visto que sea en medicina, sea en arquitectura, sea en movilidad, es enorme,
si no llegamos a tener una buena arquitectura política, el riesgo de que todo desaparezca es enorme. Y nosotros no somos suficientemente conscientes del polvorín, primero del polvorín sobre el que estamos asentados. Hoy existe en el mundo 15.000 cabezas nucleares dispuestas a estar armadas y montadas y lanzadas. En fin, a nadie se le escapa que la Segunda Guerra Mundial acabó con 2 bombas atómicas, con solo 2, y se entendió, menos por parte japonesa, que aquello ya estaba finiquitado. Hoy no tenemos 2, sino que tenemos 15.000. Y estamos sentados auténticamente sobre un polvorín. Por lo tanto, entrar en dinámicas positivas es absolutamente esencial. Y segundo, vemos que el regulador tiene un rol esencial en el manejo de las sociedades. Porque esto, en términos muy vulgares, yo digo, es como el fútbol, que uno puede tener los mejores jugadores, etcétera, pero si no ha organizado el juego no existe. Es decir, si no sabemos que va a haber una primera parte, un descanso, un segundo, que hay 11 jugadores, que hay una sola pelota, bueno, pues da igual que tengamos los jugadores más buenos del mundo, porque si introducimos de golpe 5 balones, el juego cambia. Si decimos que no acaba hasta que una de las partes se cansa, es otro juego. Si pueden haber faltas de todo tipo, es otro juego. Por lo tanto, cómo se regula es clave. Por lo tanto, el rol del regulador es fundamental. Y eso hemos visto con la pandemia. La pandemia tenemos los operadores más inteligentes en el sector privado, pero el sector público no estaba preparado para organizar una gran operación logística a escala de una sociedad de manera inmediata, y se ha visto que todas las sociedades democráticas, todas, de Estados Unidos, Alemania, España, Italia, Japón, todas han colapsado porque ese sector público no tiene las maneras de cómo saberse organizar a la velocidad que ocurren los acontecimientos. ¿Por qué? Porque son todas administraciones napoleónicas, heredadas del 1810, que ya es un paso adelante, que es introducir unas reglas de objetividad, de transparencia, pero claro, estamos en otra época y se necesita otro tipo de actuación. Y por lo tanto, cuando el regulador no sabe cómo tiene que regular ese juego, el conjunto de la sociedad se paraliza. Y por lo tanto, esa es una lección clave. Bueno, pues ahora en lo que viene, este es el gran desafío. ¿Cómo organizamos esta sociedad planetaria de manera que nos permita desbloquear el talento, no de algunos individuos, sino de los 7.500 millones de personas que tenemos? Por lo tanto, ya no pueden haber las dinámicas de grupo, ya no es la cuestión si China, si Estados Unidos, si Europa, no. Hemos de saber entender que hemos de pasar de la primera organización, que fue la Sociedad de Naciones, es decir, una sociedad, a una segunda, que son las Naciones Unidas, pero siguen las naciones, y hemos de poder llegar a una tercera, a un horizonte de 20, 25 años, que sea la Organización de la Humanidad Unida. Ya sin naciones, sino es de la Humanidad Unida. ¿Y por qué? Bueno, porque con esto ya acabo, el futuro de la humanidad, cuando le preguntaron a Steve Hawkins cuál cree que es el futuro, él dijo, bueno, yo creo que todo esto está entrelazado y el futuro de la humanidad es ser una de las, digamos, de los polinizadores de inteligencia en el universo. Por lo tanto, si nuestro futuro va a ser como humanidad salir al universo, tenemos que saber cómo vamos a salir. Si vamos a salir como una civilización que fue incapaz de organizarse en su planeta de origen y sale al exterior a ver si encuentra un terreno más fértil, como ocurrió, digamos, con los presos en Europa en el siglo XVIII y XIX, que emigraban a Australia, a Estados Unidos, a cambio de recuperar su libertad, porque en su tierra de origen, bueno, pues habían fracasado en su vida y tenían una segunda oportunidad. Si la humanidad ha sido incapaz de crear una civilización de armonía en su planeta de origen y sale al cosmos a ver si tiene una segunda oportunidad, o si tenemos la inteligencia de saber reorganizar esta sociedad como una sociedad portadora de un proyecto de armonía, y en las muchas civilizaciones que va a haber en muchísimas galaxias y muchísimos universos que tenemos, podamos ser uno de los vectores que transmite armonía en ya lo que será una nueva fase del desarrollo del universo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Juan. Creo que realmente la aportación que hace tu reflexión y que hace tu libro a esta
nueva manera de entender nuestras obligaciones morales respecto al futuro es muy alentadora y también abrumadora. Yo no sé si la idea de que el mundo tal y como lo conocemos es el resultado del enfrentamiento entre el bien y el mal, que es una idea nacida en Persia hace 3000 años, que luego se desarrolla por todo Oriente y en el Mediterráneo, creo que hoy podemos definir de alguna manera un tercer factor, ¿no? Una tercera variable que me parece importante. Has citado el caso alemán, que es muy, muy explícito, ¿no? Y la idea es que, bueno, está el bien, está el mal y luego está la tontería. La tontería es un factor muy importante para entender la deriva absurda y complicada en la que nos vemos envueltos. Es decir, que las emociones sean tan fáciles de movilizar por un demagogo, ¿no? Y que pueda desbaratar todos los conceptos claves de equilibrio y de armonía, digamos, bueno, refuerza tu tesis. Realmente tenemos que crear dinámicas positivas y sobre todo tenemos que intentar neutralizar en lo posible este vector de fuerza tan importante como es el de la tontería, ¿no? Una de las imágenes más recientes es el entusiasmo con que los medios de comunicación hace un par de semanas, ¿no?, nos contaban el primer dron que volaba sobre ese desierto rojo de arena marciano, ¿no? Al mismo tiempo en el que este hermoso planeta azul está convirtiendo en cenizas el gran bosque del Amazonas. Por lo tanto, bueno, es una tarea en la que nos vemos implicados todos, pero sí que sería importante conocer la opinión de nuestros amigos, de Antonio y de José, sobre de qué manera sus respectivas especialidades profesionales pueden integrarse en esta filosofía, crear dinámicas positivas, ya no solo como ciudadanos, sino como profesionales, ¿no?, como sectores que contribuyen a sostener y articular el mundo de nuestros días. Gracias. A ver, yo creo que de nuevo Juan Antonio ha definido una cosa que yo creo que es importante. Nosotros, no voy a ir, nosotros nuestra época de lo que le llamamos la época moderna de la cirugía, nosotros lo hemos definido en 4 fases. La primera fase, que sería un poco como la Revolución Industrial 1, 2, 1.0, 2.0, 3.0. El 1.0 es para los amantes de algo que a mi modo de ver lo explica perfectamente. Es de nuevo una serie de televisión que se llama The Night, que es un hospital real, es un hospital que sube de la parte baja de Nueva York, sube a la parte alta de Nueva York, y entonces hay cosas muy curiosas y es como, digamos, aparece lo que se llama la cirugía moderna. Esta medicina moderna se basaría, si llamamos a un autor, en Halsted. Halsted es el cirujano clásico, que es el famoso y conocido para cuando es estudiante de medicina. Cuando alguien tenía un cáncer de pecho se le extirpaba de una forma muy agresiva todo el pecho, el pectoral, incluso las costillas. Pero esto organiza y es la época de la Revolución Industrial 1.0 en medicina o en cirugía. El 2.0 es la cirugía de los trasplantes. El famoso y conocido Tom Stassel y su homónimo en Europa, pero Tom Stassel yo creo que fue más potente, que yo no he entendido nunca, falleció no hace mucho, nunca he entendido por qué no se le dio un Nobel. Este hombre hizo el primer trasplante hepático. Si se lo preguntásemos a la gente, que es infinitamente más difícil el trasplante cardíaco y que el trasplante de riñón, etcétera, lo hizo en los, como le llaman allí, en los early 60s. Entonces, en aquel momento era un hombre realmente, claro, revolucionó todo. Yo me acuerdo una vez hablando con él en una cena que me dice, yo he ido muchas veces al juzgado, porque era un hombre realmente diferente. En una época americana se casó con una afroamericana después de separarse. O sea, era un hombre, era realmente alguien que tendría que haber sido premio Nobel. La tercera etapa, el 3.0, es la época de lo que se llama, que ha definido Basilio, cirugía mínimamente invasiva. Es de repente un señor que se dedica
hacer cosas de útero, así con la laparoscopia, le da la vuelta a la cámara, ve la vesícula biliar, esto en el año 87, Philippe Mouret, y le saca la vesícula biliar a una persona. Y esto no se basa en la idea, sino que se basa, fíjese bien cómo lo introduzco, no se basa en que Philippe Mouret, porque Philippe Mouret no era ni académico, era un tío atrevido, pero que tuvo una idea, pero fue gracias a un hecho realmente impresionante, que yo, cuando defendía la laparoscopia, yo no he sido nunca muy políticamente correcto, y decía que, ¿os acordáis de la imagen del mono? Pues el cirujano, en el momento que nosotros adaptamos una cámara al tubo, en vez de estar mirando así como miraban antes, y le ponemos una cámara y lo vemos en la tele, nos erguimos como el humano y el mono, y entonces podemos operar porque tenemos las manos libres. Es simplemente este hecho. Esto en 5 años hace el 70% de la cirugía que se había hecho por laparoscopia abierta, se hace por laparoscopia. Espectacular. Y luego viene y ahora estamos viendo la 4.0. La 4.0 es lo que acaba de explicar Juan Antonio. La 4.0 está basada en el conocimiento de todos los datos, de la inteligencia artificial, realidad virtual aumentada, todo el machine learning, todo lo que puedan ustedes, que en el fondo se resume a lo que ha dicho muy bien Juan Antonio. Y acabo diciendo una cosa: somos tan sumamente, si no seríamos cirujanos, somos tan sumamente optimistas los cirujanos, que en mi hospital, Hospital Clínic, donde yo he crecido y lo debo todo, ahora lo ha sustituido un poco el protagonismo Plensa. Durante la época esta COVID ha regalado una de las esculturas suyas, que me parece maravillosa. Pero a su lado, que ha quedado un poquito más a la derecha cuando entras, estaba el yin y el yang. Nunca hemos sabido nuestra... Y es un poco lo que ha dicho Juan Antonio. El yin y el yang no es, a mí igual me equivoco, no es el bien y el mal. Es una cosa y lo otro. O sea, puede ser que yang sea bueno y yin sea malo, o viceversa. Entonces, este equilibrio del cual expresa también nuestro autor, nosotros lo tenemos absolutamente a favor de la positividad. Con lo cual, yo estoy plenamente de acuerdo, me atrevería a decir que la tontería que ha dicho, pensaba que lo iba a decir, pero por tiempo no ha sido. No sé si es más tonto que hablemos de esa especie de dronito en un sitio que yo al menos no tengo ningún interés, aunque hay algún americano que ya ha vendido parcelas en la Luna, ¿no? No sé con qué derecho, o sea, él mismo ha decidido vender parcelas. Yo preferiría una parcela de la Luna que una parcela del planeta rojo. Pero antes estuvimos hablando durante mucho tiempo sobre si se portaba bien, no quiero decir el nombre, si se portaba bien la madre, el padre con el niño de una persona famosa, y todo el mundo hablaba y lo sacábamos en las noticias. O sea, hay mucha tontería, pero mi resumen es: los cirujanos estamos absolutamente a favor del optimismo, muchos de nosotros estamos muy concienciados, nosotros gastamos constantemente los disposables, o sea, tiramos cosa que esto no es sostenible, queremos hacer esto, y lo único que yo espero es que nuestros reguladores, estos que son, algunas veces son gente que han fracasado en la medicina, se han hecho un curso en una escuela de negocios, 3 mesecitos, se han metido a regular hospitales y es un desastre. Porque no se ha respondido bien durante el COVID, sobre todo al inicio. Era muy, muy difícil. Pero yo creo que nos han dado una lección de que presumíamos de que en esta España teníamos una sanidad tan lapera y tan maravillosa. Y caray, nos han tensionado y no se ha roto. Les voy a decir por qué no se ha roto y acabo, de verdad que acabo con esto. No se ha roto gracias a los profesionales de la medicina, pero no los médicos, a los camilleros, a las señoras de la limpieza, a las enfermeras. Para mí las enfermeras han sido la pieza clave de esta pandemia, o son las enfermeras. También a los médicos. ¿Por qué? Porque estaban comprometidos. Y yo me enfadaba mucho cuando a las 8 de la tarde aplaudían.
Y me enfadaba porque estaba seguro de que pasaría lo que ha pasado. Que una vez ha pasado, mucho aplauso, nadie se acuerda, sigue exactamente igual la sanidad, nadie invierte dinero en sanidad, ni invierte en educación, y yo creo que esta es la parte que nosotros debemos ser optimistas, pero tampoco estar en un mundo de que todo es flor y violas, como se dice aquí en Cataluña. Tenemos que ser críticos también. Y la crítica que yo haría es que debemos poner quién regula, como aquello de quién regula al regulador. Deberíamos poner un poco. Pero mi mensaje es optimismo. Gracias, Antonio. José. Bueno, yo soy optimista por naturaleza. Además me pasa una cosa muy curiosa, coincidiendo con el doctor Lazi, con Juan Antonio y contigo, Basilio, que es, yo esta mañana no he ido a mi despacho porque tenía una reunión que tengo periódicamente cada 2 meses de una fundación de un amigo mío que murió hace 10 años, que no tenía descendientes y que dejó una auténtica fortuna en dinero y bienes que hemos ido vendiendo. La fundación es la Fundación Juan Rivas Araquistain. Era muy amigo mío desde el colegio y no tenía ningún descendiente ni tenía nadie y nos ha dejado mucho dinero. Y en concreto, este dinero lo hemos destinado solo para hospitales de día en el Valle de Brón, para San Juan de Dios, para el Instituto Guttmann. No es que esté haciendo propaganda, es una fundación privada que no tiene ningún ánimo de lucro y además estamos encantados de hacerlo. Hoy hemos estado con otra fundación que se llama PIT, que es lo de los niños que les falta con insuficiencias, no sé qué. Bueno, ¿qué pasa? Cuando hablas de la medicina y del COVID, a mí me encanta oírte, porque es la realidad. Primero, nos creíamos que éramos los campeones del mundo, que teníamos 14 champions en medicina. Uno, teníamos 3 Juan Gampers, como mucho, porque se ha demostrado durante el COVID. 2, cuando la gente salía a aplaudir, yo al principio lo miraba, incluso alguna vez salía a aplaudir, pero luego pensé, no sé qué aplaudo. Pero muchos viernes, pero lo hice de una manera natural porque pensaba, si todo el mundo aplaude, tú has de aplaudir, porque si no, igual el vecino del tercero, porque ahora está muy de moda, dirá, de abajo no aplaude, entonces no lo sabía, o si me pasaba algo, a lo mejor por culpa de no aplaudir, no me atendía. Y lo digo de una manera absolutamente, diría, natural. Y me pasó otra cosa, entendí lo del aplaudir, pero lo entendí en un programa que era mi favorito los viernes por la noche, que se llama Got Talent, un programa que yo veo en la 5, en donde salen grandes fenómenos de la interpretación, de la música, de la magia, hacen cosas imposibles. Y de repente salió un señor que dijo, que venía de Mérida, que él era camillero, y bueno, y pasó a la final, pasó varias rondas y llegó a la final, y que él cantaba ópera. Y yo pensaba, qué bien canta este hombre. Y aprendió a cantar ópera, no desde pequeño, aprendió a cantar ópera en Got Talent, es decir, durante el confinamiento, él se dedicaba a cantar, fue mejorando y llegó a la final. ¿Pero por qué llegó a la final? Por sentimiento, por apoyos, por emociones. Entonces, voy a lo mío porque han sido 2 anécdotas en donde, 1, la medicina tendría que tener más ayudas, aunque tiene muchas. 2, en arquitectura todo es mucho más objetivo. El bien. La arquitectura de entrada, para mí, es una petrificación de la cultura en un momento de la historia. Es decir, no es lo mismo para nuestros abuelos hablar del Plan Cerdá que para nosotros que nos encontramos el Plan Cerdá hecho. Ojo, nos encontramos el mal Plan Cerdá porque no estaba el verde dentro. Estaba muy bien el proyecto del Plan Cerdá, pero estuvo muy mal la ejecución del Plan Cerdá. Cuando hemos sido referentes en el mundo como Plan Cerdá teórico, pero el verdadero es ahora están haciendo en París, para el 2024, que teóricamente son los Juegos Olímpicos, porque ahora irán un año para París, un año para... Están haciendo todo un nuevo urbanismo fantástico, que lo tienen que acabar en 4 años y lo acabarán, en donde todo es... El francés, sus vinos son los mejores, su urbanismo es el mejor, todo es lo mejor. Pero bueno, yo espero que sea lo mejor en este caso. Están haciendo un plan urbanístico en donde 2 amigos míos arquitectos, uno de ellos es Jean Nouvel, están haciendo 2 proyectos, y me lo enseñaba el otro día con orgullo, y yo pensaba, en Barcelona tenemos más complicado hacer esto, porque estamos por un lado con el Llobregat, por otro lado con el Besós, el mar y la montaña. Pero, ¿por qué no nos vamos a según qué zonas alrededor de Barcelona? Porque ellos no lo hacen en el París central ni en la isla, ni en Ile-de-France, lo hacen a 30 kilómetros o 20 kilómetros, como prueba piloto. Entonces, ¿qué está bien? Yo creo que está bien todo lo que nos gusta y hemos vivido que está bien. ¿Qué está mal? A mí decir cosas que están mal diría muchas, pero me da como cierto apuro porque es criticar a veces a arquitectos, a ciudades, a personas o incluso a políticos, que son los principales culpables también en arquitectura de que muchas cosas no se hagan bien. Y tonterías hay muchas.
Muchas, en arquitectura hay muchas. Pero yo os contaría muchas, pero a lo mejor me da como apuro porque si esto sale en muchos sitios, mañana me pueden llamar y probablemente sacarme no una roja, sino suspenderme 14 partidos e inhabilitarme. Pero ser polemista no está mal, porque hay arquitectos que son fantásticos, pero son mejores polemistas. Un ejemplo es Oriol Bohigas, y en cambio fue el gran transformador de la ciudad de Barcelona, gracias a que Narcís Serra en aquella época y posteriormente Pascual Margall, y nadie sabe que con la ayuda de la sociedad civil, no hicieron precisamente una tontería. Al contrario, giraron nuestra ciudad de la montaña al mar. 2, empezamos a crecer hacia aquí, empezamos a crecer hacia allá, y hoy en día toda la costa, que empalma luego con Badalonas, Matarós, etcétera, tiene el corte del río Besós. Luego está la zona del Fórum, que fue posterior, que fue el urbanismo de Acevillo, que fue un mal alumno para mí de Oriol Bohigas, y van siguiendo los urbanismos y los urbanismos y los urbanismos, y Barcelona sigue siendo maravillosa, a excepción del mantenimiento de Barcelona, que ya no es culpa de estos señores, sino que es culpa del que manda en el Ayuntamiento de Barcelona, y lo digo sin ningún tipo de tapujo, porque es un auténtico desastre cómo está conservada hoy Barcelona. No me meto con ideologías, me meto con responsabilidades. Una ciudad se ha de cuidar. Entonces, tú puedes ver una cosa que esté muy bien, pero al cabo de unos años esté deteriorada y esté muy mal. Y puedes ver cosas que empiezan regular por falta de dineros o de fondos, pero con voluntad, ganas e intención, pueden acabar siendo correctas. Ya no te digo muy bien. Entonces, mi respuesta es ambigua. Como todo buen político o buen gallego, que no lo soy. Todo está bien, todo está mal, según cómo se mire, según cómo se vea, pero desde luego hay una gran diferencia entre la medicina y la arquitectura. Todo el mundo es más sensible a ayudar a la medicina, que es donde nosotros, por todos acabamos pasando por la medicina, y en cambio es un gran error no ayudar al urbanismo o a la arquitectura, que es donde pasamos la parte de nuestra vida cuando no necesitamos la medicina. Y lo digo un poco en defensa de que también es muy importante que vivamos bien los años que vivimos, ¿no? No me extiendo más porque hablaría mucho. Muy bien, gracias, José. Juan Antonio, bueno, nuestros amigos lo que han hecho ha sido confirmar las tesis que tú has expuesto en este libro, y desde luego resulta revelador y alentador comprobar que muchos están dispuestos a seguir, digamos, reforzando esta actitud positiva. Tú como embajador, como diplomático, y no sé si siempre has sido diplomático o lo eres siempre a todas horas, pero si pudieras dejar de serlo al menos para cerrar esta mesa redonda, ¿no? Quizás podrías introducir alguno de los elementos perturbadores que ves en este momentum. Bueno, más que perturbadores, yo diría, Basilio, lo que tú me has tendido un guante antes, en que el último capítulo del libro viene a demostrar que este libro se moja en pensar en cómo se puede avanzar a este futuro de una nueva sociedad organizada, ¿no? Es decir, que no solo el decir que las cosas han de cambiar en cómo están manejadas, sino pensar en algunos puntos en que realmente todo esto podría cambiar, ¿no? Entonces, en este último capítulo se mencionan los 5 puntos que el secretario general presenta a la sociedad, ¿no? Yo creo que el esencial, y no vivimos ese momento todavía, pero yo creo que es esencial, es en la educación de las nuevas generaciones introducir la idea que el concepto de nación no es importante. El concepto de importante es liberar el talento de cada individuo. Las naciones, los estados, son una forma de organizar en un punto intermedio de nuestra evolución los grupos humanos, ¿no? Hemos pasado de un momento muy primario en que los individuos de manera aislada intentaban sobrevivir, ¿no? Sería el año, digamos, 120.000 atrás, ¿no? Porque los antropólogos citan el origen de la especie humana en 190.000 años. Luego, a medida que nos hemos asentado, pues se han ido organizando los grupos familiares, se han ido organizando luego las tribus, luego de ahí hemos pasado a las regiones, de las regiones hemos pasado a las naciones, de las naciones a los estados federados o organizaciones internacionales, pero ahora la clave es donde ponemos el punto de la perspectiva, ¿no? Es como los arquitectos que tienen que desarrollar un proyecto dándole un ángulo de apertura, una perspectiva. Claro, lo esencial es decirle, oiga,
Usted lo importante no es que sea americano, chino, español o japonés. Lo importante es que sea usted un hombre que contribuya tanto a la naturaleza como a la sociedad a realmente a mejorar, porque es parte de un proyecto holístico que es naturaleza y sociedad, pero sobre todo que usted que tiene algo increíble que son 60, 70, 80, 90 años de vida, usted pueda desarrollar al máximo su potencial. Eso es la clave, ¿no? Entonces, eso hemos de reorientar la educación. Entonces, yo creo que hemos de evitar en este momento que haya una idea de si los chinos han sido culpables, si esta nación tiene más futuro, si la otra, si hacemos un pacto, si... No. Hemos de crear un nuevo multilateralismo y en esto los americanos, yo creo, tienen una responsabilidad capital. ¿Por qué tienen una responsabilidad capital, a mi entender? Bueno, porque cuando vemos lo que es Estados Unidos, vemos que es un país que se dota de una constitución en 1787, que se la dotan solo 3 millones de habitantes y que esos 3 millones de habitantes es un grupo, digamos, étnico muy cohesionado y en una muy pequeña parte del territorio, un poco más de las 13 colonias. Claro, ese conjunto de reglas que se han dotado, con sus interpretaciones, sus modificaciones, ha podido servir para que siga regulando el juego no de 3 millones, sino de 330, o sea, se ha multiplicado por 100 veces la población, que no pase a un pequeño territorio en la costa atlántica, sino que llegue hasta el Pacífico, que no sea un grupo compacto, sino sean todo tipo de orígenes humanos, asiáticos, africanos, latinos, anglosajones. Por tanto, ellos han demostrado que la diversidad del planeta puede tener un conjunto de normas que permite regular el juego. Por tanto, es mucho más fácil pasar de 330 a 7.500, en una época que tenemos los instrumentos de comunicación, etcétera, que de 3 millones a 330 en un momento en que apenas había contacto, comunicación. Y este modelo americano ha podido absorber la revolución agrícola, la revolución industrial, la revolución financiera, la revolución telemática, por tanto, ha demostrado, ahí tiene. Por tanto, yo creo, y tú dime, hombre, soy un poco provocador en algo, yo te diría que lo que espero es que la administración Biden no vaya a intentar jugar un rol de mantener el compromiso con el multilateralismo que se tenía antes de Trump. Es decir, regresar a la OMS, no boicotear la OMC, volver a la UNESCO. Eso se ha de dar, por supuesto. Pero la clave es que tienen que, igual que sus dos grandes predecesores, ¿no? Los grandes predecesores que son Wilson y Roosevelt, en este mandato tiene que poder ofrecer un proyecto al conjunto de la humanidad para entender, oiga, aquí la clave no es China o Estados Unidos. La clave es saber dar el paso a ir en dirección a la nueva fase de la humanidad. Muy bien, pues yo creo que con estas palabras de Juan Antonio, con este programa tan alentador y, por otro lado, que nos hace a todos extremadamente responsables. No podemos leer el libro sin sentirnos convocados y concernidos por el mismo. Bueno, damos las gracias a Jaime Lanaspa, nuestro anfitrión, por recibirnos en el Palacio Macaya, un lugar espléndido, a José Rivas, arquitecto, a Antonio Lazi, doctor, por esta agradable conversación. Y bueno, y quedamos citados para la próxima vez, que espero que no sea muy tarde. Muchas gracias, Basilio, por tu magnífica moderación.